Bueno, los apellidos se asignan en los primeros años de la colonia, probablemente en el periodo prehispánico también, a partir de las actividades productivas, las parcialidades. Las parcialidades son unidades económicas productivas que se dedicaban a solo una actividad. Por ejemplo, Lutzfach se dedicaba a sembrar maíz, entonces todos eran maiceros. Los de Serquén se dedicaban a cortar leña, vivían en un bosque. Entonces luego venía el cacique y redistribuía toda esa producción. Entonces es a partir de estas actividades productivas que se van construyendo los apellidos. Pero lo maravilloso que sucede en Farreñafe es que es probable que esas parcialidades existieron antes de la migración de los farreñafanos del Cerro Chaparrí acá. En 1568 tenemos una visita, la de Melchor de Osorno, y ahí está el cacique Alfonso Chubillón. Este es un apellido que no existe, y el alcalde Antonio Chimpén, existe el apellido Antonio Chimpén, y nos dan todo un conjunto de apellidos: Chirre, Sarrín, que existe, Chalán, que existe, Chimpén, Tuñoque, Suy, Quesquén, Farce, Chayán. Esos serían los apellidos más antiguos. El cacique fundamental era Chanamé o de la Chanamé. Su apellido original es de la Chanamé y probablemente sea el apellido más importante. Más importante no de acá, sino de toda la región. ¿Por qué? Mire, es el único apellido cuyo nombre lo sigue manteniendo un cerro que está entre el Valle del Chaparrí y este Valle de Farreñafe, la Chanamé. Dos, es el único apellido que tiene una acequia regadora desde el siglo XVI. Entonces tenemos un apu, tenemos una acequia, y es el único apellido donde los caciques, los más notables de Farreñafe, tenían ese apellido. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se produce la conquista inca y cuando se producen el resto de conquista de los túcumes y de otros lugares, los chanamés son relegados. Pero en los documentos coloniales siempre aparecen como los líderes, como los atractores, como lo que eran el motivo de consulta de los indígenas. ¿Qué sucedió con estos apellidos? La persona, y aquí vamos a ver los cambios. Yo era secretario de la iglesia o era el sacerdote que anotaba, ¿no? Entonces, había sido formado en hablar latín, pero también tenía que hablar griego. Entonces, le doy el caso de mi apellido. Mi nombre es Justo Estevio. ¿Cómo se llama? Justo Estevio. Pero usted está formado en latín, en el castellano antiguo y en griego. Estevio, usted dice, portugués. Exevio, le pone. La suerte es que en las visitas que se dan, y aquí tenemos el resumen, hay un tributo del cacicazgo en 1749, ahí aparece el apellido Estevio, por ejemplo, que luego fue castellanizado por Exevio, ¿no? Pero es un castillo muy indígena, ¿no? Le pongo otro caso. Aquí hubo una parcialidad de sombrereros que se dedicaban a hacer sombreros. Entonces, pero los españoles comenzaron a encargar un tipo de sombrero, el sombrero con plumas, y que acá lo comenzaban a hacer. Ese sombrero con plumas, en cualquier diccionario se llama chambergo. Entonces, los chambergos eran los que hacían ese sombrero con plumas, no cualquier sombrero, sino
ese sombrero de lana con su pluma, ¿entiendes? Esos son los chamberros. Somos el único pueblo en la región donde los apellidos están ubicados en las parcialidades aún. Usted va hoy día a la sequía Cerquén y va a encontrar a un señor Simpalo, a un señor Yaque, a un señor Cerquén, a un señor Urpeque y a un señor Yampufé, que todavía tienen sus tierras. En pescadores, por ejemplo, los valerianos, que siguen sembrando ahí, los únicos, los ambos valerianos ahora, ¿no? En los FAC, los Piscoya, ahí está don José Piscoya, todavía, que es el hombre de mayor edad en Lusaque. Esos apellidos en la ciudad tenían sus barrios. Los Piscoya siguen viviendo ahí en Juana Castro, en la cuadra hoy 4 y 3. Ahí vivieron desde el siglo XVI, mire. Los Exevios siguen viviendo lo que sería San Martín, cuadra 1, 2. Desde el siglo XVI. El resto ya han cambiado. O sea, esto es uno de los elementos inmateriales que tiene Farreñafe, que es lo más hermoso. Es los apellidos los que han permitido construir Farreñafe.